¿Qué siente una persona con adicción cuando ve que quiere salir y no puede? Sufre, Fabri. El consumidor, que es dependiente o problemático, sufre. Y hay dos posturas internas desencontradas. Sé que tengo que dejar el consumo, sé que está generando consecuencias negativas, pero me gusta. Entonces por eso necesita un proceso, y en este proceso no es lineal, es en forma de espiral, que por momentos tiene bajadas para tomar impulso para subir. Uso a mi familia cuando me sirve y cuando no la descarto. El adicto, generalmente, a los que más quiere son a los que más castiga. Está enfermo y cambia su forma de pensar y de sentir. Habla con una persona que tiene un trastorno por uso de dependencia y es una persona que tiene una autoestima muy baja, pero él se ve sobrevalorado. Se siente con más beneficios que con obligaciones. ¿Qué señales podemos identificar los que acompañamos o estamos cerca de una persona para darnos cuenta de que tiene una adicción? Te das cuenta porque la persona cambia. La persona iba a trabajar todos los días, ahora falta seguido. La persona todos los domingos a jugar al fútbol amateur, ahora ya no va y le encantaba. Su economía se empieza a desbalanzar. Oculta, miente, hace hasta las cosas que podés llegar a ni siquiera imaginarte para consumir. ¿Y qué rol juega la familia en esta etapa de recuperación una vez identificado el problema? La familia es clave, porque una cosa es verlo de afuera, otra cosa cuando está ahí, ¿no? Es que las familias están totalmente destrozadas y la persona que tiene esta enfermedad todavía no lo ve. Y te dice, yo estoy bien. El camino hacia el cambio en una persona con consumo problemático rara vez es lineal. La ambivalencia, ese vaivén entre querer dejar y no poder soltar, puede instalarse por mucho tiempo generando frustración, miedo y confusión. En ese proceso, los vínculos juegan un rol clave. Pueden convertirse en puentes hacia la recuperación o en barreras que refuerzan el aislamiento. La presión social, la culpa, la mirada del otro, todo influye. Hoy queremos detenernos ahí, en las emociones que no se ven, en las historias que no se cuentan y en la importancia de mirar a la persona más allá del consumo. ¿Qué siente una persona con adicción cuando ve que quiere salir y no puede? Sufre, Fabri. El consumidor que es dependiente o tiene un consumo problemático, sufre. Vieron que a veces está la frase, querer es poder. No es solo querer. Eso implica un cambio y todo cambio es difícil. Y como bien mencionabas vos ahí en la apertura, no es lineal y es un proceso. Y se manifiesta esto de la ambivalencia. Hay primero que entender, la persona tiene una enfermedad, pero viene con una cultura adictiva, un sistema de creencias y comportamiento que lo viene trayendo desde su familia, desde pequeño heredado de su familia, o lo fue aprendiendo en el transcurso de los años. Entonces, claro, si vos todos los días te levantás y vas al baño, cuando no vas te falta algo. Acá funciona similar, pero con esto de la ambivalencia se complica más la cosa, porque la cultura adictiva hace peso cuando uno quiere entrar en la cultura de la recuperación. Y hay dos posturas internas desencontradas. Sé que tengo que dejar el consumo, sé que está generando consecuencias negativas, pero me gusta. Y no pienso. Y todavía a veces mido los daños y a veces no. Y en esto genera muchas cosas la ambivalencia. No es solo el tema si consumo o no consumo. Cómo afronto mi tratamiento, qué ganas le pongo, pero también genera un daño colateral. El adicto generalmente a los que más quiere son a los que más castiga. Hace un abuso de estos recursos humanos y afectivos que tiene, que son esas personas que lo aman, que están con él acompañándolo, como que si fuera una sustancia. Los utiliza y cuando ya no les sirve los descarta. Y no es que está de vivo, no es que es malo, está totalmente enfermo. Entonces por eso necesita un proceso, y en este proceso no es lineal, es en forma de espiral, que por momentos tiene bajadas para tomar impulso para subir. Esta ambivalencia, según lo que él alimente en el proceso, es lo que va a predominar. Si él sigue pensando y fomentando en su vida que hay conductas, formas de pensar y consumos que ahora puede sostener, pese a que cortó tal vez el consumo de preferencia, va a volver a caer. Ahora, si alimenta el salir adelante, los cuidados, la necesidad de mantener una abstinencia,
saber dónde sí puede estar y dónde no, va a tener un alto índice de recuperación y reinserción. También está bueno saber que a veces las personas en los procesos tienen recaídas y es usual escuchar a los profesionales decir, bueno, la recaída es parte del proceso. Ahí es donde digo, para un poquito. La recaída es parte del proceso si la persona entiende qué fue lo que pasó, dónde se expuso, qué fue lo que falló o cuál fue la situación. Una situación extrema que me pasó con un chico es que su mamá estaba padeciendo un cáncer terminal. Entonces habían puesto un cuidado entre él, su papá y otros hermanos, iban rotando día a día para acompañar a su mamá. Cuando le tocó a él fue demasiado fuerte, no lo pudo tolerar. Se desapareció y se fue a drogarse. Esa noche fallece su madre. Entonces ahí había una posibilidad, que la recaída fuera parte del proceso o la recaída fuera una vuelta al consumo. ¿Qué entendió este chico? Que bajo situaciones de presión o de dificultad, él era vulnerable y no sabía manejar sus sentimientos aún. Este chico está sobrio el día de hoy. La recaída fue parte del proceso de recuperación, pero en otras circunstancias no. Estas situaciones se agarran y no son parte. Por eso hay que diferenciarlo. Y hay una ambivalencia también ahí, ¿no? Entre si es parte del proceso o no. Qué interesante esto que decías, entre que lo primero que dijiste fue que detectar que la persona tiene una enfermedad, Sí. ¿no? Eso como lo primero. Y después este sesgo cognitivo de uso a mi familia cuando me sirve y cuando no la descarto. O Sí, sea, es súper interesante porque roza con un poco un sesgo capaz que hasta medio con tinte psicópata por alguna forma, de decir, sé que les estoy haciendo daño, pero aún así lo sigo haciendo, pero es porque estoy enfermo, ¿no? está enfermo y cambia su forma de pensar y de sentir. Hablar con una persona que tiene un trastorno por uso de dependencia y es una persona que tiene una autoestima muy baja, pero él se ve sobrevalorado. Se siente con más beneficios que con obligaciones. Es el centro del mundo. Los demás tienen que estar, tienen que apoyarme, tienen que darme. Y si no, está todo mal, ¿viste? Se maneja en extremo. Claro. Me siento querido, me siento amado, me siento como prioridad ante la familia, pero también todo lo que eso implica a nivel del entorno, ¿no? Pero si no hacen lo que yo quiero y no me dan lo que a mí se me antoja, está todo mal. Claro, el berrinche. El berrinche. Eso es importante destacarlo y volviendo al punto de enfermedad, no me quiero detener mucho ahí, pero es necesario. La adicción es una enfermedad como cualquier otra. Ni que hablar que según la Organización Mundial de la Salud es una enfermedad crónica y progresiva. Para comparar de cierta manera, podemos decir que es como la diabetes, ¿no? Te va a acompañar toda tu vida. Pero si vos haces deporte, si vos estás en tratamiento y te cuidas de comer cosas dulces, la diabetes está regulada. No tenés riesgo. Ahora, cuando dejas de hacer algunas de estas cosas, se dispara. En la adicción es lo mismo. Cuando vos te descuidás, la enfermedad se despierta, se dispara, no solo perdés tú, sino que pierde tu familia. Qué importante esto de, en el proceso, ¿no?, de recuperación, identificar estas cosas que nos pueden poner en riesgo. Esto que decías del caso del chico que cuando estaba bajo presión tomó malas decisiones o salió corriendo a su adicción, de tener controlado el entorno para poder no recaer, ¿no? Y en caso de que pase, poder identificar qué fue lo que me llevó a eso para... Y volvemos a la ambivalencia, ¿no? Sé lo que tengo que hacer, tengo que encarar, pero hago totalmente lo contrario. Y mientras que la persona está enferma, esa ambivalencia lo está. Consigue la pareja deseada, el laburo ideal, el momento oportuno y termina saboteando y boicoteándose todo. ¿Porque no lo quiere? No. Está enfermo. Está enfermo. ¿Qué señales podemos identificar los que acompañamos o estamos cerca de una persona para darnos cuenta de que tiene una adicción? Bien, hay ciertos tipos de cosas. Una de las cosas que la persona comienza a hacer es aislarse de los vínculos que le suman. Queda menos comunicativo, queda irritable. Muchas veces descuida su aspecto. Vos ves una persona que era prolija, coqueta, se cuidaba, cada vez eso le interesa menos.
Lo que era esporádico, que tal vez su familia o amistades sabían, ahora es regular y frecuente. Su economía se empieza a desbalanzar, oculta, miente. Cada vez ves que la persona, toda su vida, parece demasiado, pero es así, no gira en torno a un proyecto de vida, no gira en torno a la familia, no gira en torno a aquellas cosas que le sumaban, que le hacía bien, que las disfrutaba. Giran simplemente al hecho de volver a consumir, el tipo de consumo que sea, y se centra ahí. Hace hasta las cosas que podés llegar a ni siquiera imaginarte para consumir. No solo llegando a pérdida, sino a la denigración. Y cuando ves este tipo de cosas y hablas con la familia, es algo que te moviliza, porque una cosa es verlo de afuera, otra cosa cuando está ahí, ¿no? Que es que las familias están totalmente destrozadas y la persona que tiene esta enfermedad todavía no lo ve y te dice yo estoy bien. Y esto afecta a todo estrato social, ¿no? Es como en la película, no zafa ni el bueno, ni el malo, ni el feo. No es porque estés en una No. clase u otra, es que te va a pasar o sos más. No, Fabri, le pasa. trabajamos con todo tipo de público, desde contextos culturales muy vulnerados hasta contextos culturales socioeconómicos muy pudientes. Y vos decís, le toca a todos. En esto de poder identificar la problemática, me quiero detener en esto de la persona va haciendo un cambio paulatino, por decirlo de alguna manera, y dejando actividades que antes le hacían bien, las empieza a dejar sin un motivo. A la hora de acompañar, si vemos que nuestro ser querido no empieza a dejar ese tipo de actividades o lo empezamos a ver menos, o sea, la pregunta que me surge es ¿cómo podemos identificarlo? Te das cuenta porque la persona cambia. Hay un cambio en su actitud, en su dinámica, en su rutina. Claro, la persona iba a trabajar todos los días, ahora falta seguido. La persona iba todos los domingos a jugar al fútbol amateur, ahora ya no va y le encantaba. Compartía con sus hijos y ahora no comparte. Se vuelve totalmente egoísta y su prioridad es el consumo que tiene. Ahora, ¿es gradual? Sí. Y dependiendo del uso, como decíamos hoy, de la sustancia, de la relación que la persona tenga con esta y del contexto, esto puede ser o más rápido o más elongado. Pero cuando se piensa a identificar esto, hay dos pasos inmediatos a seguir, que no siempre se hacen. Generalmente la familia no quiere ver el problema. Esto lo va a superar, esto ya va a pasar, o esto no es así, o se centran en creerle al enfermo y no en ver las cosas que son empíricas, los hechos que están demostrando que se está mandando cualquiera. Claro. Es hablar con la persona. Che, estamos viendo esto. Generalmente cuando la persona no identifica que tiene la enfermedad, que tiene el problema, va a minimizar, va a negar o va a intentar evadir. Y va a buscar culpables, ¿no? Va a intentar depositar la responsabilidad de todo lo que él no está encarando y de cómo se encuentra en aquellos que lo vienen a encontrar. Entonces, no hay que frustrarse si en esta primera instancia de acercamiento, de ayuda, no resulta. Y el segundo paso que es necesario es consultar, porque puedo tener una buena intención, pero capaz que no es suficiente, o capaz que es errática. Entonces necesito adquirir herramientas, por más que yo no sea el enfermo, para saber qué hacer y cómo posicionarme. Dijimos que él deposita la responsabilidad de la culpa sobre el otro, entonces me siento horrible. Si yo soy el culpable de tu enfermedad, no te puedo decir nada. No, pará. Vos no tenés la culpa de que estés enfermo. Yo tampoco, pero sos responsable de hacer algo por tu tratamiento. Eso me parece ahí como el ABC, Fabri. Yo creo que es más fácil darse cuenta cuando el cambio es abrupto, porque ves un cambio en el comportamiento, lo visualizás de un momento para el otro. Es más difícil cuando el cambio en el comportamiento es en un periodo de tiempo más largo, en el que obviamente la persona con el problema va dibujando la situación y la va construyendo para sentirse seguro, y obviamente es muy difícil que un adicto
diga soy adicto o pida ayuda, porque obviamente va generando su entorno, sus hábitos, que lo tienen en un lugar que capaz sabe que no es el correcto, pero tampoco sabe cómo salir, pero también le da vergüenza contarlo. Entonces es como súper difícil ahí identificar que está metido en un problema, salvo que sea que rompa los ojos, por ejemplo. Generalmente se enferma él y enferma a la familia, entonces nadie ve el problema. ¿Y qué rol juega la familia en esta etapa de recuperación una vez identificado el problema? La familia es clave. Obviamente que si no hay un núcleo familiar que sea de apoyo, no quiere decir que la persona no salga adelante, pero es más difícil. Una cosa es estar acompañado, tener un equipo, y otra cosa es estar solo. Pero el equipo tiene que jugar en pro del tratamiento. Hay mucha familia disfuncional alrededor de las personas que consumen. Entonces, viste, no se dejan ayudar, se piensan que el problema es solo el enfermo. No, hoy estuvimos hablando un poquito de codependencia. ¿Qué pasa? Está bueno, yo postergo mi vida, estoy ayudándolo, pero yo no veo mis miserias, yo no veo mis problemas. Entonces, a mí no me sirve empezar a ver lo mío, me sirve que él siga siendo el problema. ¿Por qué? Porque si no me tengo que hacer cargo de lo mío. Entonces hay familias que terminan saboteando o boicoteando el proceso de su ser querido. Es muy egoísta, pero es muy enfermo. Entonces es necesario que las personas se alineen con el tratamiento. Para ayudar a su ser querido, sí, pero para también empezar a trabajar en ellos. Nosotros desde la comunidad terapéutica tenemos grupos de familia para aquellos que acceden al tratamiento que brindamos, pero también si la persona no está con nosotros, hay grupos de Amor Exigente y Naranón, que son grupos anónimos para familiares con familiares adictos, ¿no? Y brindan una ayuda tremenda y es de acceso gratuito. Y la importancia de de acompañar con herramientas, ¿no? Claro, hay que acompañar y también hay que cuestionarse, porque en esta frenética, hoy vos mencionaste la palabra berrinche. El nene, la nena que tiene 50 años hace un berrinche, entonces van ahí, viste, a llevarle el caramelito o el berrinche de turno. No es así. Tiene que encontrarse con la frustración. En la vida de toda persona no nos gusta, pero la frustración es necesaria para madurar y así cambiar. Entonces empezás a desarticular cierto tipo de cosas. Pero si tu familia está ahí concediéndote todos los caprichos que vos tenés, no te ayuda, te resta. Entonces el tratamiento es malo, la familia es buena, pero tu familiar sigue recontra enfermo. La familia termina siendo parte del problema y no de la solución. Tal cual, es así, Fabri. La adicción no es solo una cuestión química, es también relacional, emocional y existencial. Poder ver al otro sin prejuicios, acompañar sin juzgar y sostener con afecto puede ser parte del camino hacia la salida. En el último capítulo vamos a conocer una experiencia concreta, el trabajo de Mario en la comunidad terapéutica Ser Libre, las intervenciones grupales con jóvenes deportistas a través de la Mutual y su rol con los chiquilines del INISA, privados de libertad.